Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí estamos con esta obra que se vio en el trabajo anterior. Ok, el tutorial de esta obra está bien explicado en mi canal, lo encontráis tranquilamente, es el vídeo anterior. Vamos, entonces, la obra está seca. Ok, una vez la obra está seca, se puede hacer más maravillas todavía. ¿Cómo? Mira, un bastoncillo de algodón, voy haciendo, lo mojo en agua primero, ¿ok? Que esté húmedo y hago estos circulitos tranquilamente. Se trata aquí de quitar la pintura. Vuelvo a decir que la obra está seca, se vio cómo la hicimos poco a poco, algo sencillo para hacer esta obra, pero una vez la obra está seca, se puede sacar más maravillas y más efectos y así gana la obra más todavía. Ok, fijaos bien, hago así círculos de diferentes tamaños con la ayuda, con este bastoncillo de algodón que esté un poco húmedo para que nos facilite quitar la pintura. Ahora mira, vuelvo en la hoja que hice y marco ahí unas gotas que se va a ver como gotas de agua. Míralo, mi gente. Algo sencillo para hacer y así se ve la generosidad de esta técnica. Aunque esté la obra seca, entonces aún así, de esta forma, podemos crear más bellezas de esta forma tan sencilla. Una vez hicimos el círculos de diferentes tamaños, agua y pincel, y vamos a poner el agua así, míralo, de esta forma. Dejar el círculo así, húmedo. Ok, míralo, poner es una manera de poner el agua así. Estos dos, mira, dos gotas que vamos a hacer aquí. Pongo el agua bien, que esté en todo el círculo, de esta forma. Y ahora, mi gente, cojo un poco de color marrón. Mira, es un color que lo preparamos en el vídeo anterior, mezclando el color negro y el rojo. Ok, y míralo, y empiezo en el centro poniendo así, míralo, golpes pequeños así en el centro. Ok, de esta forma. Vuelvo a decir, puse el agua primero y después un poco de pintura así, como lo estáis viendo. Y ahora vuelvo al bastoncillo y marco, mira, ahí y dejo una marca blanca cuando lo pongo, míralo. Así, mi gente. Mira. Y sale el efecto gota tranquilamente. De esta forma, voy a hacer todos los círculos que hice, pequeños y grandes, y así creo el efecto 3D, mi gente, de esta forma tan sencilla y básica. Nada, no estoy pintando ni nada. Aquí estoy quitando pintura. Ok, míralo. Así trabajar, mira, estas gotas, trabajas 5 o 6 a la vez. Eso te ayuda a poner el agua primero y después poner el color, un poco de color en el centro. Míralo. Mira cómo se cree texturas, efectos 3D de una forma novedosa totalmente, mi gente, para que veáis la generosidad del arte fluido base. Esta técnica que está volviendo locos a todo el mundo, cualquiera que la ve la disfruta, porque es arte y terapia. Aquí dibujamos, pintamos, creamos efectos, texturas, abstractos, diseños de una forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabes, uno sabes pintar, aquí no es el tema. Si te gustan los colores, si te gustan los tonos, si te gustan las texturas, puedes aplicar esta técnica para crear belleza. Míralo, por favor, cómo queda resultado. Aquí sin barniz ni nada, estoy enseñando cómo quedan las gotas, el trabajo intacto, mi gente, como lo expliqué, como se vio en el vídeo anterior, quedó intacto, las gotas perfectas. Ahora, dejar secar estas gotas y le damos una capa de barniz que lo enseñé en muchos tutoriales. Fijaos, mi gente, por favor, cómo gana el tono. Mira la capa de cristal que se ve. Un barniz normal, era un barniz de un spray mate, que ya lo enseñé en muchos tutoriales, cómo se barniza esto. Una capa de barniz nada más que viene en un spray que se compra, se logra en cualquier tienda y mira, gana tono, gana efecto, gana más textura y una capa de cristal
que parece resina. Esto está en mi taller con la luz baja, que no tengo bastante luz en mi taller. Voy a sacarlo fuera para que vean, mi gente, la capa de barniz, cómo se gana cuando barnizamos esas obras. Míralo en la sombra cómo se ve. Se ve que, por favor, resina total. Y es spray nada más, de lo más barato que hay en el mercado, mi gente. Míralo, por favor. Una belleza total. Lo pongo al sol y míralo, por favor. Mira, mi gente, algo maravilloso. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.